Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos, en una grata conversación con nuestros invitados, algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto estar con ustedes, el programa Egresados con Identidad, en una serie de episodios Conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Estaremos platicando con algunos egresados de esta querida universidad con motivo de las actividades que él realizó en su ejercicio profesional y cercanía de vida. Hoy nos acompaña Carlos Navarrete Ruiz, y él es egresado de la Escuela Preparatoria de Celaya, en donde por doble gusto yo también convivo en esos espacios. Nuestra escuela. Habría que entrar entonces primero por preguntarle a Carlos, esa cercanía con la universidad, su vida de estudiante, y si hay alguna anécdota de alguien que nos quiera compartir. Cómo no, Antonio. Primero, muchas gracias y un gusto regresar a nuestra universidad en este magnífico auditorio que es histórico, es emblemático de nuestra universidad. Sí, yo fui consejero universitario. Acabo de pasar ahorita de ver al rector que está en una plática en el salón de consejo. Y en el 1973, siendo gobernador Luis Humberto Ducoin, el presidente Echeverría vino a Guanajuato y visitó la universidad. Y aquí se le recibió con el auditorio lleno, el cuerpo académico, los estudiantes. Y el dirigente estudiantil que iba a hablar, a pesar de que había preparado su intervención, le dio pánico escénico minutos antes de subir. No podía subirse, estaba muy nervioso, se trababa, entonces hubo que hacer un cambio de última hora y por alguna razón me dijeron, entra tú y habla. Yo no tengo nada preparado, pues habla lo que quieras, ahí está el presidente del gobernador. Y me subí aquí al auditorio y aquí tuve mi primera prueba de fuego en un auditorio grande, muy emocionante, me sudaban las manos, me temblaban las rodillas, hablando frente al presidente, pero nunca olvidaré, cada vez que vengo a Guanajuato y estoy en este auditorio, recuerdo eso. Pues ese antecedente ya traía un temple muy particular. Escuela preparatoria, algún profesor que haya significado algo en esa convivencia que en ese tiempo se daba con la cercanía con nuestros profesores. Fíjate, Antonio, que yo recuerdo con mucho cariño y agradecimiento a mis maestros de la escuela preparatoria y luego otros maestros que tuve aquí en la universidad. Al rato vamos a platicar de ellos. Pero particularmente un profesor que no me dio clases en aula, porque él era profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración. De Escase. La Escase, que estábamos en el mismo edificio. Sí, ¿recuerdas? así es. Pero fue mi maestro de vida. Ah, qué bonito. Y fue mi orientador en la actividad política inicial. Me regaló libros, me regaló revistas, aprendí a reflexionar con él, conocí a personajes de la teología de la liberación de la Iglesia Católica, conocí los primeros dirigentes sindicales del Frente Auténtico del Trabajo de Irapuato y me enseñó cosas que me han servido toda la vida y lo recuerdo con mucho cariño todavía. Ahí hay un referente para quien nos escucha.
El programa Egresados con Identidad tiene un contacto muy cercano con los jóvenes que hoy se están preparando. Y quienes han estado aquí en este conversatorio nos han referido esa cercanía con los profesores. Y ahorita tú dijiste una frase muy bonita. Fue mi profesor de vida. Eso es importante que ellos lo escuchen. Estabas en escuela preparatoria. Sí. Todavía les transmito a mis hijos ahora una frase con lo que el profesor, entrando a la escuela, ponía en un pizarrón en el pasillo. Cada semana ponía una frase diferente y ahí se quedaba 8 días. Y una que me impactó y me marcó, no sé el autor, pero decía: nadie tiene derecho a poseer lo que no esté dispuesto a perder. Y luego me explicaba las frases. Y a los jóvenes que nos están viendo por el canal y la radio de la universidad, les digo que pese que ahorita con la pandemia hay distancia de las aulas de los maestros, cuando se reanuden las clases presenciales, conversen con sus profesores, apréndanles, investiguen, inquieran, pregunten, absorban no solamente lo que dice el texto o la clase frente a alumnos, sino también fuera de ella. Nunca van a olvidar lo que un buen maestro te puede orientar para el resto de tu vida. Y eso es muy importante aquí en la universidad. ¿Me recuerdas, por favor, el nombre del profesor una vez más? El contador público Eduardo Ocampo, de San Diego de la Unión, que murió en 1993, lamentablemente, pero que fue el que me regaló los primeros libros que leí, fue el que me invitó en su casa, en una pequeña cantinita, un pequeño librero, una copita de Jerez para poder entrar en la conversación. Vino noble y de buen sabor. Vino noble y dulce. Y que por compañía resultaba mejor. Y con una plática muy intensa del profesor. Porque además, al viejo estilo de los maestros griegos y romanos, exponía y luego preguntaba. Y entonces decía: ¿tú qué piensas de esto? Esto que te acabo de comentar, ¿qué reflexión te provoca? Y generaba la conversación. Y cuando te atorabas te decía: ¿alguna otra cosa más? A ver, desarrolla el tema que acabamos de platicar. Gran maestro. Ahí está un ejercicio de vida, ahí está la cercanía, esta identidad que crea la escuela pública, la Universidad de Guanajuato, con sus egresados. Hace una pertenencia naturalmente correspondida. Y bueno, pues en la voz hoy de Carlos Navarrete, que al momento de referir su segundo apellido no lo supe leer porque eres Fama Carlos Navarrete. Sí. Y en ese sentido, pues vamos a hacer un espacio para que venga la segunda parte de esta conversación con Identidad UG. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes desde este emblemático espacio universitario, el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, nuestra alma mater. Hoy, conversando con Identidad UG y con un invitado muy agradable, que es Carlos en su conversación y en los datos que poco a poco vamos conociendo de su persona y que hoy, con motivo de don Miguel Montes, habrá que ir tocando. Miguel Montes García, Carlos. Un guanajuatense excepcional, nacido en los Altos de Jalisco, pero muy pequeño llevado a León, egresado de la universidad, un hombre de carácter fuerte, a veces hasta hosco, talentoso y brillante, un abogado egresado de la Escuela de Derecho, entonces Escuela de Derecho, funcionario público, abogado litigante, diputado federal, diputado local, procurador de justicia de la Ciudad de México, ministro de la Corte, fiscal especial para el caso Colosio,
maestro universitario, Sí, señor. bohemio, buen conversador, en ocasiones muy gruñón, pero una personalidad a la que se le aprendía mucho y que con él tuve una relación intensa de encuentros y desencuentros, pero que la vida nos permitió reencontrarnos otra vez en 2008 y 2 meses antes de fallecer pudimos desayunar en León y platicar largamente. Prácticamente ese día nos despedimos. Había muchos momentos en donde ustedes platicaban. Ha de haber sido una experiencia fabulosa escucharlos dialogar, porque los dos tienen un ritmo de diálogo muy importante. Y a don Miguel, los invitados nos han referido su puntual forma de hablar, su puntual objetividad en los aspectos, manifestar lo que pensaba, ir tras la razón, el derecho como algo fundamental, el derecho constitucional como un quehacer natural. Pero en el corto, un hombre con un extraordinario sentido del humor. Con una copa de coñac y unas guitarras, era otra cosa. A Carlos Navarrete le gusta la música, pero de veras que le gusta la música. Voy a repetirlo. A Carlos Navarrete le gusta la música. ¿A don Miguel también? Sí, era un hombre amante de la música y sobre todo de la música culta. Y aquí en el concepto de música culta incluyo los boleros, Sí, señor. la música romántica, la música tradicional. Y pasamos momentos muy agradables con él, con Manuel Herrera, Irapuato. con otros amigos de León. Y él tenía aquí un grupo de bohemios y de amigos con los que se reúne cada semana. Y entonces me gusta tanto de la música que desde hace 21 años soy presidente de la comunidad de amigos de José Alfredo. Nada más, señor. Y cada año le hacemos homenaje en Dolores Hidalgo en la tumba de José Alfredo, cantando sus canciones, por supuesto. Y en esos detalles, momentos de convivencia, donde la música era el motivo y mil cosas más que se podrían dar ahí, el diálogo con Miguel Montes podría ser. Fíjate que hay una cosa, para los que no conocen la bohemia, muchachos, la bohemia es cultura musical y de conciencia. Sí, en las bohemias no se habla de otra cosa más que de música. Ese es un principio. No se habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión, no se habla de nada, solo de música. Por eso tan armoniosa la convivencia. Por eso es, te sabes esta canción, me sé esta otra, en este tono, yo traigo una que me acabo de aprender, y ahí no se trata de saber cantar bien o mal, solamente cantar con la garganta y con el corazón. Esa es la bohemia. Bueno, pues entonces, para los que nos escuchan como un espacio de convivencia, de veras de convivencia cercana, eran esos momentos en donde el tono pudiera estar no muy armonizado, No importa. pero se daba de tal manera que después venía la historia de dónde viene, quién la cantaba, qué lo generaba, se acuerdan de la época. Y entonces esa cultura que genera esos ratos de convivencia trasciende. De el patriarca don Chucho Muñoz Ledo de Pozo el Grande, he aprendido una frase que la repito con frecuencia en las bohemias, para que se animen a cantar. Y les digo, no es bohemio aquel que canta noche y día, sino el que teniendo corazón bohemio no ha cantado todavía. Dejémoslo como un aforismo que va a funcionar muy bien para los que les inquieta. Y también había que disponerse a esos espacios. No era solamente ir por ir y no solamente llegar al lugar. Había que disponerse, Carlos. Se disfruta cuando se programa una reunión así. Sin duda alguna. La música acerca, la música sensibiliza, la música abre corazas, la música toca fibras. Y cuando en una reunión pequeña, con guitarras, con cantos, uno dialoga sobre autores, títulos, historias de la música, uno va adentrándose y de pronto surge una canción que toca el corazón. Entonces, uy, ya vale la pena la noche, evidentemente. Bueno, pues estamos en una conversación muy agradable. Vamos cerrando este segundo módulo. Viene un tercer espacio donde estaremos platicando. Estamos conversando con Identidad UG
Pinceladas con don Miguel Montes García, una frase, una palabra que él utilizaba, pinceladas. Y hoy Carlos Navarrete, un extraordinario compañero egresado de esta querida universidad, comentando las cosas cercanas que les tocó vivir. Regresamos con ustedes. Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Estamos con Carlos Navarrete disfrutando una conversación con motivo de esas pinceladas de don Miguel Montes García, platicadas con nuestros cercanos. Miguel Montes García, Carlos. Miguel Montes García, una intensa relación personal con él. Y voy a comentar aquí cosas valiosas, creo, para conocimiento general. Yo conocí a Miguel Montes García en 1980, en la Secretaría de Gobernación. Él era director de gobierno. Su jefe era el secretario de Gobernación, don Enrique Olivares Santana. Y termina el sexenio del presidente López Portillo. Él regresa a Guanajuato, a su despacho, aquí cerca del Teatro Juárez. Regresó en diciembre. Y en febrero de 1983, yo tenía 5 meses de haber entrado al Congreso del Estado, representando al Partido Socialista de los Trabajadores. Era el único legislador de izquierda en 24 legisladores. Congreso del Estado de Guanajuato. Y debo decirlo, era muy aguerrido. Era muy desbordado, era muy intenso, estaba desarrollando mi vocación política al 100%, y teníamos debates intensísimos en el Congreso, y un día me llamó y me invitó a desayunar, Miguel Montes, al cual 3 años atrás había conocido, y me hizo una propuesta que me dejó sorprendido. Y me dijo: yo soy autor de la Ley Orgánica del Congreso, fui diputado local, conozco el Congreso del Estado perfectamente, sigo muy bien sus intervenciones y su actuación en el Congreso, y me parece que en algo puedo ayudar y quiero pedirle algo: que me conceda el honor de ser su asesor externo, sin salario y discretamente. De tal manera que cuando usted reciba un dictamen en las Comisiones Unidas en el Congreso, vengas en la noche a mi despacho, estudiamos el tema, subrayamos cosas, le hago sugerencias, le digo los antecedentes, y usted elabora su planteamiento y regresa al Congreso. Don Miguel, ¿asesor mío? Sí. Yo estoy sin hacer nada, me aburro en el despacho. 2 años y medio fue mi asesor en el Congreso del Estado. Y me acuerdo que Manuel Herrera Moreno, que era diputado conmigo en el Congreso, un gran abogado de Irapuato, en una ocasión escucha mis argumentos y saliendo de la Comisión de Justicia me dijo: oye, Carlos, ¿tú eres abogado? No, le dije, no soy abogado. ¿Y cómo traes tantas propuestas y argumentos? ¿De dónde los sacas? Bueno, algunas gentes me orientan. Y nunca supo que Miguel Montes era el autor de lo que yo decía en el Congreso. Por eso la primicia de la plática. Exactamente. Siempre le guardé el secreto, porque él era del PRI, toda una carrera en el PRI. Terminé en el 85, me fui a México, perdimos el contacto, y en el 88 regreso a Guanajuato como secretario general del Partido Mexicano Socialista, que se había creado recientemente. Y me toca ser candidato a diputado federal por el distrito de Guanajuato, y Miguel Montes mi contrincante por el PRI. Los dos fuimos candidatos, y los dos diputados, porque yo además iba en el primer lugar de la lista de representación proporcional. Y del 15 de agosto al último de agosto del 88, Miguel fue presidente del colegio electoral que calificó la elección de diputados y la calificación de la elección presidencial. Él arriba presidiendo el Congreso, yo abajo en la batalla parlamentaria. Volaban boletas, gritos, discursos, se desmayaba un diputado, entraba a los servicios médicos, y Miguel dirigiendo el colegio, cuya actuación terminó cuando lo nombraron presidente de la mesa directiva para el mes de septiembre,
para que tomara posesión el presidente electo Carlos Salinas y para que recibiera el informe, el sexto informe de gobierno del presidente de la Madrid, que fue un mare magnum aquello, y él arriba y yo abajo. Por cierto, sin modestia alguna, en la Cámara de Diputados, hasta hace unos años, a los diputados nuevos llegaban, les mostraban un video para mostrar cuál era el debate parlamentario por excelencia. Y fue un debate entre Miguel Montes y yo a partir del Distrito 1 de Guanajuato. Intervinimos como 3, 4 veces cada uno y todo el mundo nos permitió estar debatiendo las razones de cada uno desde su posición respecto a la elección de diputados que él ganó legítimamente, yo lo reconocí, pero no así la elección presidencial. Y entonces todavía el Congreso del Estado de Guanajuato editó un pequeño libro con discursos memorables de legisladores guanajuatenses y ahí está el debate con Miguel Montes. Solamente como una pincelada, una convivencia y una percepción que Carlos Navarrete nos comparte de don Miguel Montes García. Vamos cerrando esto y dejemos en el tintero porque hay mucho que conversar. ¿Qué dejamos para la próxima conversación con motivo de don Miguel Carlos? Cuando hablamos de Miguel Montes hay que hablar de sus diferentes facetas. Como ministro, como fiscal especial, como procurador. Termino con una anécdota muy interesante que me acabo de acordar. Esa ocasión que me citó aquí en el centro a desayunar y me pidió ser mi asesor, terminó con una frase memorable. Y dijo, usted y yo, Carlos, no sería bueno que fuéramos amigos, tenemos que ser amigos. Dije, ¿y por obligación o cómo? Dijo, no, porque la política da muchas vueltas. No vaya a ser que en el futuro, yo que ahora estoy en parte del gobierno, esté en la oposición y usted está en el gobierno, y yo en un momento dado lo puedo salvar a usted de la cárcel, o usted me puede salvar a mí del paredón. Y entonces mejor es bueno que seamos amigos. Cuando dejó la Cámara de Diputados en el 90, antes del 91, y lo nombraron procurador de Justicia de la Ciudad de México, lo fui a visitar. Teníamos una confrontación la izquierda muy dura con el presidente Salinas, durísima. Ya tenemos más de 200 muertos en el país. Entonces fui a visitarlo, a saludarlo, a felicitarlo, y recuerdo que me despedí y le dije, ¿se acuerda, licenciado, de aquella ocasión en Guanajuato? Sí me acuerdo. Bueno, pues ya llegó el momento. Yo con usted de procurador estoy más tranquilo de que como diputado de la oposición de izquierda no voy a terminar encajuelado por unos judiciales aquí en la Ciudad de México. Su presencia aquí me da tranquilidad. Se cumplió lo de que debemos ser amigos. Con esa anécdota, con ese referente, con esa plática que Carlos Navarrete hoy nos comparte, dejamos este episodio y nos preparamos para invitarlos a que nos acompañen en un episodio más, conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Por siempre, UG.